a nuestro noticiero, Realidad Nacional. El día de hoy tendremos un especial acerca del milagro mexicano y los movimientos sociales que se presentaron durante este. Primero tendremos a Roxana, nuestra especialista en los antecedentes que se presentaron en 1940 a 1950. Durante esta década se buscó consolidar la estabilidad política, social y económica. Esto se logra en la presidencia de Manuel Ávila Camacho, durante la cual sucede el milagro mexicano, el cual permitió que la economía mexicana creciera de manera externa e interna. Una de las cosas que permitió este aumento económico en el país fue que se le diera importancia a varios asuntos que habían sido ignorados antes. Esto se refleja en sucesos como el cual pasó en 1943, en el cual se promulga una ley en la que el seguro social se vuelve un servicio público y obligatorio para las clases trabajadoras. Otra de ellas es la inauguración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el cual formó parte de uno de los sucesos más importantes de esta década, ya que no solo fue algo que incluyó a México, sino una gran parte de América Latina. Otra de las cosas que pasa durante esta década es que al estar en la Segunda Guerra Mundial, en México se ve obligado a participar en ella, y en 1945 sale el Escuadrón 201 a pelear en ella. En 1946 entra en poder Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil de México. Esto fue todas las clases de cosas que pasó en esta década, y esto sienta las bases de lo que pasaría en la siguiente. Ahora que conocemos los antecedentes y el contexto de lo que sucedió previamente a los movimientos sociales, podemos continuar con nuestra siguiente reportera, Pamela, que nos explicará un poco los detalles de los movimientos que sucedieron en la década de los 50. Iniciaremos con un movimiento muy importante que tuvo un gran impacto en la historia. Es el movimiento feminista, que se llevó a cabo a finales del siglo XIX, en el año 1953 para ser exactos. En la organización participaron las mujeres de los foros feministas demandando derechos ciudadanos, entre ellos el voto femenino. México adquiere la plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas que podemos encontrar en los artículos 34 y 35 constitucionales, que habla de la equidad. El siguiente movimiento es el movimiento magisterial, que se llevó a cabo en 1958. El movimiento magisterial de México fueron una serie de huelgas y movimientos sociales en la que participaron maestros, intelectuales y profesionistas. El último movimiento fue el de la huelga ferrocarrilera, que se llevó a cabo en 1959, iniciada por la sección 15 del Distrito Federal, del Sindicato de Ferrocarrileros, que lanzó una iniciativa para integrar una comisión por aumento de salarios. Como última nota, tenemos a Mario con la década de los 60, década que se caracterizó por la finalidad del milagro mexicano y porque el gobierno no pudo mantener en control la situación social. Ahora veremos. En México se conoce como Guerra Sucia a las medidas de represión militar encaminadas a disolver movimientos de oposición política y armada en contra del gobierno mexicano ocurridos entre las décadas de 1960 y 1970. El 23 de septiembre de 1965 ocurrió un ataque al cuartel militar de Madera en Chihuahua. Los atacantes argumentaban que esto era debido a las bajas condiciones de vivienda que tenían en los lugares, y todo esto era debido a la corrupción del sistema político. El 2 de octubre de 1968 fue cuando ocurrió la matanza de Tlatelolco. Estudiantes demandaban un espíritu más democrático en la política mexicana y denunciaban un sistema económico que solo beneficiaba a unos pocos. La fuerte represión del gobierno, que culminó con la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, puso final a las manifestaciones y marchas por parte de los estudiantes, y por ende se terminaba el movimiento. Esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y por acompañarnos en este viaje sobre el desarrollo de México. Tanto en los temas de política, social o económicos, es muy importante que conozcamos cómo cada uno se relaciona y cuál es el contexto para que los movimientos sociales dieran pie en el país. Además de conocerlo y saber cómo nos afecta actualmente para poder así mejorar como sociedad.